Desde La Habana, Cuba, reciba nuestro habitual saludo este martes 12 de octubre de 2021. Soy Anieris Borges, siempre un placer acompañarle en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares ya comenzamos. Industria biofarmacéutica cubana trabaja a plena capacidad en la producción de sus vacunas anti-COVID-19. En conferencia de prensa, el director de la entidad, Eduardo Martínez, destacó que otras plantas se incorporarán a la fabricación para aumentar sus disponibilidades. Cuba ratificó este martes su compromiso con el movimiento de países no alineados en el marco del aniversario 60 de su fundación. En cumbre ministerial en Belgrado, el representante permanente de la isla, Pedro Luis Pedroso, resaltó la necesidad de mantener la unidad entre los miembros del mecanismo de integración. Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó este martes 2.638 nuevos contagios con COVID-19 y lamentó la muerte de 37 personas. En este escenario, la autoridad sanitaria confirmó que el 55.8% de sus habitantes ya recibieron el esquema completo de vacunación anti-COVID-19. Comenzamos con las noticias. El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, participaron en una conferencia de prensa para actualizar sobre el proceso de vacunación en el país. El titular de Salud explicó que la industria biofarmacéutica cubana trabaja en la producción de sus vacunas anti-COVID-19 e incorporará otras para aumentar sus disponibilidades. Además, se refirió al contexto en el que la isla ha enfrentado la pandemia, caracterizado por un recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos. El ministro manifestó que Cuba no solo desarrolla esta campaña de vacunación pediátrica, sino que será el primer país en abrir las aulas con todos los niños vacunados contra la COVID-19. Ese constituye otro de los resultados relevantes de la medicina y de la ciencia cubana. Por otra parte, el presidente de BioCuba Pharma explicó que existen acuerdos con países como Irán, Vietnam, Venezuela, Nicaragua, además de una importante colaboración científica en Italia. En cuanto a Irán, Martínez resaltó que las autoridades de ese país dieron a conocer hace unas horas los excelentes resultados allí del ensayo fase 3 de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus. Con la nación persa existe un acuerdo de colaboración que incluyó la producción de Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas bajo el nombre de Pastu-Covac, de la que se han elaborado unos 6 millones de dosis para aplicar en su población. Bueno, y sobre este tema destacamos que el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba y la Universidad de Tecnología Química de Rusia firmaron en la sede de la Embajada de Cuba en Moscú un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación bilateral. El Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba y la Universidad de Tecnología Química de Rusia, Mendeleev, firmaron hoy en la sede de la Embajada de Cuba en Moscú un memorando de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación bilateral, suscrito por la directora de la Oficina de BioCuba Pharma en este país, Idania Caballero, y el vicerrector del Centro de Altos Estudios Ruso, Igor Yeryomin. El documento manifiesta la intención de las partes de expandir la colaboración científica, educativa y empresarial. Está prevista la creación en Rusia de un centro científico y práctico para la formación de especialistas de alta calificación en el sector farmacéutico, de gran importancia para Cuba, explicó a Prensa Latina Adolfo Castillo, agregado científico técnico de BioCuba Pharma en esta ciudad. Bueno, este memorándum tiene una gran importancia para Cuba y en específico para el sector farmacéutico cubano, para BioCuba Pharma como organización, porque comprende dos líneas fundamentales de trabajo. Va a ser la creación de un centro científico práctico para la formación de recursos humanos de alta calificación en Rusia, de cubanos, de conjunto con especialistas rusos, y a la misma vez se van a llevar a cabo y se van a colaborar en proyectos de investigación de interés de ambas partes en el desarrollo de nuevos fármacos, nuevas tecnologías farmacéuticas innovadoras que darán como resultado de seguro métodos novedosos terapéuticos, patentes conjuntas, etcétera, y permitirán potenciar las capacidades de ambos sectores en Cuba y en Rusia. Aseguró que la Universidad Mendeleev, líder en tecnologías químicas y farmacéuticas de Rusia, reconoce el prestigio de la biotecnología cubana.
Para nosotros es muy importante firmar con ellos por el prestigio que tiene, pero también ellos han reconocido el prestigio de la biotecnología cubana, los resultados que ha tenido la biotecnología cubana a lo largo de todos estos años y los resultados científicos, no solamente en el campo de la salud, digamos, humana, sino incluso en la salud animal, vegetal, que también trabajamos y ellos también tienen línea de trabajo. Es decir, es un área de colaboración bastante amplia en la cual ellos han reconocido nuestros resultados y sobre todo han visto los últimos resultados en el enfrentamiento al COVID en Cuba y los resultados de las vacunas cubanas. El vicerrector de la Universidad de Tecnología Química de Rusia recordó que las relaciones actuales entre ese centro de altos estudios y Cuba están basadas en una larga historia de decenas de años y que algunos de sus graduados exitosos dirigen y ocupan hoy importantes responsabilidades en instituciones vinculadas al sector en la isla. También destacó los avances científicos de Cuba. Ellos han visto que en Cuba hay una excelente juventud, que hay una buena ciencia, se desarrolla muy bien la medicina, que hay un alto nivel en la investigación, en la ciencia. Por eso ellos están dispuestos a ampliar la colaboración, a abrir la colaboración a la formación de graduados, no solamente universitarios, sino también incluso a nivel de escuelas, abrir un departamento preparatorio y están listos para recibir gran cantidad de estudiantes cubanos para formarlos en un alto nivel para los diferentes sectores de la economía cubana, la ciencia, etcétera. Actualizamos ahora sobre la situación epidemiológica del país. El Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó este martes 2.638 nuevos contagios con la COVID-19 y lamentó la muerte de 37 personas. En este escenario, la autoridad sanitaria confirmó que el 55.8% de sus habitantes ya recibieron el esquema completo de vacunación anti-COVID-19. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 2.638 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 37 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Se experimenta en toda la nación una disminución del número de contagios, sobre todo en casi todas las provincias cubanas. Sigue siendo tensa la situación en Pinar del Río, aunque por primera vez hoy Pinar del Río con un poco más de 400 casos positivos, 402 confirmados en esta jornada. En el centro, la situación más desfavorable la presenta Camagüey con 555 casos positivos y en el oriente hoy destaca la provincia de Holguín con 301 enfermos de COVID-19. Otra jornada de balance positivo, sigue siendo importante el número de recuperados. Esto disminuye la curva de contagios de casos activos. 3.461 nuevas altas clínicas fueron otorgadas en la nación. 88 cubanos se mantienen en estado crítico y 223 en estado grave. Pasemos ahora a una primera pausa en la emisión. Al regreso tenemos más informaciones sobre la realidad de Cuba y su gente. Acompáñenos. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Retomamos las informaciones y como decíamos en titulares, Cuba ratificó este martes su compromiso con el movimiento de países no alineados que desde el pasado 11 de octubre reúne en Belgrado a sus Estados miembros para celebrar el aniversario 60 de fundado ese mecanismo de integración.
Durante la segunda jornada de la cumbre, Pedro Luis Pedroso, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas y al frente de la delegación antillana en la cita, rememoró los valores y principios que han regido al MNOAL durante estas 6 décadas y resaltó la necesidad de mantenerse unidos ante los retos que enfrenta la organización. Escuchemos. Tras 60 años, el movimiento continúa enfrentando acuciantes retos y amenazas. La proliferación de guerras no convencionales, la carrera armamentistas, los actos de agresión, las sanciones unilaterales y la manipulación con fines políticos de los derechos humanos, todo ello en medio de una devastadora pandemia, nos conmina a no descansar en la construcción de un orden internacional justo, democrático, equitativo y sostenible que responda a las ansias de paz y desarrollo de nuestros pueblos. El representante cubano ante la cumbre ministerial del movimiento de no alineados también agradeció el rechazo de los países miembros a la inclusión de la nación antillana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y remarcó la intención de Cuba de apostar por un orden internacional justo y democrático, libre de injerencias. Agradecemos el firme rechazo del movimiento de países no alineados a la inclusión de Cuba en la espuria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Su histórico apoyo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda el fin del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. La enérgica condena a los ataques terroristas contra nuestras embajadas en Washington y París, así como la más reciente campaña de desestabilización dirigida a socavar el Estado de Derecho y justicia social libremente elegido por el pueblo cubano. Cuba, fundador y primer país latinoamericano y caribeño miembro del movimiento, reafirma su inquebrantable compromiso con el no alineamiento y con la unidad del sur a través de su mecanismo de concertación política, el movimiento de países no alineados. Muchas gracias. Bueno, y desde este lunes el movimiento de no alineados desarrolla una cumbre ministerial en la capital de Serbia con la participación de delegaciones de 114 países. Nuestra fortaleza está en la unidad y la solidaridad, señaló este martes el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta oficial de Twitter, quien se manifestó en favor de salvaguardar los postulados fundacionales de Bandung, los cuales rigen las relaciones internacionales del movimiento, así como los principios y propósitos del MNOAL acordados en la 14ª Cumbre de La Habana. En su tuit, el canciller cubano evocó la conmemoración de la primera conferencia cumbre de ese mecanismo integracionista hace 60 años en Indonesia. Y a propósito del tema, y como hacíamos referencia justamente en titulares, mandatarios, ministros y altos representantes de más de 100 países miembros asisten a la conmemoración del 60 aniversario de la primera cumbre del movimiento de países no alineados en Serbia, capital de Belgrado. Tenemos más detalles. Mandatarios, ministros y diplomáticos de un centenar de países asistieron a Belgrado para conmemorar los 60 años del movimiento de países no alineados. El anfitrión del evento, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, rememoró el compromiso de los países miembros con la paz como base para la cooperación. El titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, pidió combatir la imposición de sanciones. Reiteramos desde este país que fue víctima durante años de los efectos de las crímenes, medidas coercitivas unilaterales que afectan hoy a más de un tercio de la humanidad, incluyendo a 30 millones de venezolanas y venezolanos, nuestro categórico rechazo a las mal llamadas sanciones, las cuales son tan ilegales como letales y que en medio de la actual pandemia exacerban las dificultades y socavan los esfuerzos nacionales para atender esta emergencia multidimensional. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, llamó a contrarrestar los ataques al papel coordinador de la ONU en las relaciones internacionales. La primera cumbre del movimiento de países no alineados se celebró en Belgrado, entonces capital de Yugoslavia, en 1961. Actualmente cuenta con 120 Estados miembros. Pasemos a la actualización del estado del tiempo en Cuba y en sus principales destinos turísticos.
Hoy con nosotros en el estudio de Cuba Noticias, Miguel Ángel Hernández. Siempre un placer recibirte, Miguel, igualmente, lo sabes. Igualmente. Cuéntanos, han sido días de mucho calor, también ha habido algunas precipitaciones. ¿Va a seguir así el tiempo? Sí, como no, gracias a Nerea. Amigos televidentes, como decía Nerea, hemos tenido días de calor, pero ya refresca la temperatura. En zonas del occidente tenemos un sistema de niveles medios, una baja superior, que trae circulación con vientos que están llegando a la mitad occidental del país, de región noroeste, norte, en niveles bajos, y eso ha traído como consecuencia que la temperatura máxima no se eleve tanto ya en el occidente del país. Sin embargo, también tenemos mucha lluvia. Hemos tenido las últimas 48 horas con lluvia en la mitad oriental del destino turístico Cuba y con registros de lluvia intensa ya por 2 días consecutivos, o sea, 48 horas, con lluvias en Holguín significativas y también en el centro del territorio nacional. Ayer tuvimos en Hawái Grande, en Agramonte, un telecorreo reportó 112 milímetros y en Holguín hay un telecorreo que también reporta un acumulado de 103 milímetros en las últimas 24 horas. La situación está relacionada con este sistema que está aquí. Es una vaguada de niveles medios conectada a una baja superior que está derivando lentamente al oeste y debiera incrementar la probabilidad de lluvia esta tarde nuevamente en la región central y pudiera alcanzar también parte de Matanzas. Así que vamos a ver cómo estará amaneciendo este miércoles por el occidente del país. Fíjense que vamos a tener un amanecer de mucho sol en casi todos los destinos, excepto en Cayo Largo del Sur, donde debe amanecer parcialmente nublado. Incluso debemos tener algunos chubascos para el Cayo, pero en el resto de los destinos mucho sol, incluso La Habana durante todo el día mucho sol, pero ya en la tarde, por ejemplo, en Varadero llegará el nublado que debe llegar en horas de la tarde y hacia el anochecer, porque se forma en el interior, o sea, sobre Playa Girón, más bien al sur, y después en la tarde sube hasta la costa norte en Varadero. También cielo parcialmente nublado en Viñales, María la Gorda, pero con baja probabilidad de lluvia que pudiera tener mucho sol, les repito, Cayo Largo. La temperatura, bueno, fíjense, mucho más fresca que días anteriores, 21, 23 grados la mínima y la máxima apenas llega a 33 grados en María la Gorda. En el centro del territorio nacional, fíjense que vamos a tener un amanecer parcialmente nublado en Cayo Arién o en Cayo Santa María, disculpen. Vamos a tener lluvia incluso al amanecer, pero después un día soleado. El resto del destino soleado, soleado el amanecer también en Trinidad, pero en la tarde vamos a tener lluvias y la temperatura máxima apenas llegará a 31 grados en Trinidad. El resto de los destinos, fíjense, 30, 31 grados, mucha mejor temperatura que en el occidente del país. En el oriente, entonces, vamos a tener también un amanecer parcialmente nublado en Guardalavaca, Baracoa, mucho sol en el sur y en la tarde entonces vendrá la lluvia sobre Baracoa, un poco más fuerte sobre Baracoa y el sur oriental tendrá también lluvias. Santiago de Cuba pudiera tener algo de fuerza la lluvia también. Y bueno, las temperaturas mínimas desde 21 grados, fíjense, hasta 27 grados en Guardalavaca y la máxima puede llegar a 35 grados nuevamente ya en Bayamo. Estará amaneciendo por el oriente del país a las 6:50, se pone el sol por el occidente a las 7:16. La luna en el creciente. Así que mis amigos, la condición de la lluvia se mantiene más bien hacia la mitad oriental del país, aunque la zona norte del destino recibe lluvia al amanecer. Gracias, Miguel. Estaremos pendientes y te esperamos en otra emisión de Cuba Noticias. Volvemos al panorama sanitario en Cuba, pues la disciplina de la población, la circunstancia geográfica y los protocolos de bioseguridad en las fronteras han permitido indicadores favorables respecto a la COVID-19 en la isla de la Juventud, donde el último rebrote de la enfermedad ocurrió a principios de 2021. Los indicadores sanitarios de la isla de la Juventud con respecto a la COVID-19 son de excelencia. En ello han sido decisivas la disciplina de las personas, nuestra ubicación geográfica separado de la Isla Mayor y los protocolos estrictos establecidos en fronteras. Cuba reporta diariamente casos positivos a la enfermedad importados, es decir, procedentes de otros países. Pero para la Isla de la Juventud ese término tiene otro significado. En el caso de la isla, llamamos importados nosotros internamente a todo viajero que viene de La Habana, ya que tenemos un mar por medio y como tal no se contagiaron en Isla de la Juventud, no son autóctonos. Este vuelo traslada al municipio especial a pacientes que asistieron a turnos médicos en la capital, llegaron del exterior o fueron por cuestiones de trabajo al otro lado del archipiélago. El protocolo establece que permanecerán en un centro de aislamiento por 14 días, tiempo en el cual tendrán un seguimiento médico
y se les realizarán 2 PCR, uno al 5º día del arribo y un segundo al 12º. Hemos retrasado la entrada del virus a la Isla de la Juventud. ¿Por qué? ¿En qué sentido? El pasajero cuando va para el centro de aislamiento espera 14 días, generalmente algunos han dado positivo al 10º, al 12º día, fundamentalmente los que vienen del extranjero, que incuban el virus y manifiestan un poco más tarde la enfermedad, y logramos contenerlo en 6, 7, 3, 4 personas que están en la habitación con el viajero. Todos los casos importados en las últimas semanas en la Isla de la Juventud fueron detectados gracias a este protocolo que, si bien no será sostenible en el tiempo, ha evitado que la pandemia se reintroduzca en el municipio especial. Pero ninguno será por sí solo más eficiente que la responsabilidad individual. Última pausa en la emisión. Al regreso compartimos información del ámbito cultural y deportivo. Usted mantenga la sintonía justo hasta el final. La intelectualidad cubana derrotó la idea reduccionista que pretendían imponer los adversarios de la revolución, encerrando en debates estériles una frase mientras se desconocía la evolución de esas propias palabras en los hechos, la transformación cultural profunda que se había iniciado con el triunfo mismo de 1959. Pasamos a los deportes. El béisbol en toda su magnitud será declarado Patrimonio Cultural de la Nación como parte de la Jornada de la Cultura Cubana. El periodista Duanis Hernández entrevistó al intelectual Arturo Arango, quien explica la estrecha relación entre este deporte y la identidad nacional. El 19 de octubre, como parte de la Jornada de la Cultura Cubana, será declarada la dimensión cultural del béisbol, el juego de pelota, saberes y prácticas asociadas como Patrimonio Cultural de la Nación en el Palmar de Junco, sitio donde se jugó por primera vez un partido oficial de nuestro pasatiempo nacional el 27 de diciembre de 1874. El justo reconocimiento llega después del bregar de muchos intelectuales que siempre han reconocido el estrecho vínculo entre el béisbol, la cultura y la identidad nacional. Porque el béisbol es más que un simple juego para los cubanos. Incluso ha servido para reafirmar la cubanía en los más hostiles escenarios. Hay unas relaciones históricas esenciales siempre entre el arte, la cultura y el deporte. El deporte es una forma de cultura y en el caso del béisbol forma parte esencial de la identidad cubana. Es muy interesante cómo la cultura cubana se apropió muy tempranamente del béisbol y lo constituyó como una parte esencial de nuestra nacionalidad, a punto de que ya a inicios del siglo XX en los enfrentamientos entre Cuba y Estados Unidos tenían un sentido de identidad. Nos estamos oponiendo a aquella potencia que generó este juego y al mismo tiempo nos está interviniendo. Y es que el béisbol, o la pelota como es llamada por el pueblo, forma parte del habla popular, del imaginario del cubano, del choteo que nos caracteriza. El béisbol es consustancial a la cubanía. Casi todo el lenguaje popular cubano está permeado, está enriquecido con frases provenientes de la pelota, de los comentarios de los juegos de pelota. Yo creo que incluso las personas que no sean fanáticas de la pelota, yo soy muy fanático de la pelota, sufro mucho porque mi equipo es Santiago de Cuba, pero aún aquellas personas que no son fanáticas de la pelota, sin quererlo o inconscientemente, están permeadas por las emanaciones culturales que salen de todo lo que tiene que ver con el béisbol, o béisbol, para decirlo un cubano. Finalmente se hizo justicia con la dimensión cultural del béisbol, el juego de pelota, saberes y prácticas asociadas. Y no hacía falta un acta de declaratoria, porque el béisbol hace mucho tiempo forma parte del entramado cultural de este país. Oficializarlo como Patrimonio Cultural de la Nación es como ganar el juego bueno, el que no se puede perder. Es otra gran victoria de la cubanía. Es un jonrón con las bases llenas para nuestra identidad nacional. Duanis Hernández, Cubavisión Internacional.
Y en los minutos finales de esta emisión nos acercamos a la labor de la multinacional Telesur en su aniversario 16. Desde Ciudad Caracas, el corresponsal Gianni López Brito nos cuenta. A las 10 de la mañana, la joven periodista y locutora cubana Janet Pérez Moya inicia la presentación del espacio Impacto Económico en el estudio C de Telesur. En la televisora latinoamericana y caribeña, alrededor de 800 personas se unen para dar vida a una señal informativa que responde a la necesidad de integración y comunicación entre los pueblos de América Latina desde la defensa de la verdad. Fundado el 24 de julio del 2005, gracias a una iniciativa de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, el canal da voz a los más humildes y lleva a la pantalla las historias que grandes medios prefieren no contar. En el primer piso se monitorean en tiempo real televisoras y agencias de prensa de todo el mundo. Luego de contrastar fuentes, se transmite la información veraz. Además, posee un sistema de gestión de la noticia, conocido como iNews, que ofrece ventajas. Este sistema de producción de noticias nos permite que todos en el canal estemos conectados en el minuto real de una manera orgánica para cambiar, modificar, sumar, poder dar a conocer una información de último minuto sin ninguna dificultad, y todos desde nuestros puestos de trabajo estamos contribuyendo a esa pauta que está al aire y que está dando la información de lo que sucede en ese instante en cualquier parte del mundo. En las cabinas se planifica la transmisión según los sucesos más relevantes y se realizan contactos en vivo con corresponsales en todo el mundo. Telesur cuenta también con una programación que acerca a temas de género, deporte, cultura, economía, medio ambiente, ciencia y tecnología, entre otros. No es el hecho de llevar a una información o trasladar una información de tecnología que bien pudiera tributar a la élite, sino es desmenuzar y despertar un poco la curiosidad en la gente y tener esa motivación por conocer algunos paradigmas o algunos encadenamientos productivos que de una u otra manera son distantes o alejados al ciudadano común, pero que lo ven al día a día, y es darle ese matiz social. Hoy la televisora traspasa fronteras regionales para llegar a más de 100 países con una mirada crítica de la realidad. Su presencia en las plataformas digitales convierte a la nueva televisión del sur en un multimedio que ha sumado desde sus inicios a profesionales cubanos. Telesur fue un condensado de todo lo que había podido aprender, tanto en Televisión Camagüey, donde comencé a trabajar por primera vez en la televisión, como luego en Cubavisión Internacional, Canal Habana, los canales educativos, y ponerlo al aire en esta pantalla latinoamericana y caribeña fue esa suma de experiencias más todo el cúmulo de elementos que pude aprender y que sigo aprendiendo en este canal. A sus 16 años, Telesur mantiene su señal las 24 horas. Lleva a los hogares los acontecimientos que conmocionan al mundo desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Llegamos hacia el final de esta emisión. Usted recuerde, noticias ampliadas a las 6 de la tarde, hora local. Estamos también en las redes sociales, siempre generando contenido. Encuéntrenos también allí. Como siempre, tenga una feliz jornada.